A ver, ¿cómo es que alguien puede pasar de estar totalmente perdido a encontrar un camino de restauración espiritual? Bueno, el texto Sendas de un Guerrero propone un mapa bien interesante para ese viaje. Hoy vamos a analizar los 4 pasos clave de ese camino, desde quién es el guía hasta cuál es el destino final. Arranquemos. Para poder hablar de lo divino, el texto usa una herramienta que es fundamental, el antropomorfismo. O sea, le pone cualidades humanas a Dios para que lo podamos entender. Piénsenlo, es como la única manera de traducir conceptos que son infinitos a un lenguaje que nuestra mente, que es finita, pueda procesar. Es como un puente entre 2 mundos. Y justo ese puente nos lleva de lleno al primer pilar de este análisis, la figura de Jesús. Se le presenta como una especie de paradoja, alguien que tiene una dualidad fascinante. Es completamente humano y al mismo tiempo completamente divino. El texto hace mucho hincapié en que Jesús fue totalmente humano, no una figura lejana o intocable. Pasó por las mismas cosas que cualquiera: hambre, cansancio, enojo, dolor. Venía de un entorno súper humilde, su propia familia no le creía y encima murió de una forma humillante. El punto es clarísimo: su vida estuvo llena de dificultades muy, pero muy reales. Pero claro, esa humanidad tan tangible es solo una cara de la moneda. El texto afirma con la misma fuerza su lado divino, y esta cita lo resume perfecto. La idea de que la palabra se hizo hombre es el mero centro de esa dualidad. Es presentar una figura que es, a la vez, 100% humana y 100% divina. Bien, una vez que se entiende esta figura dual, el texto plantea la pregunta: ¿cuál es la respuesta que se espera de una persona para conectar? Y con eso llegamos al segundo concepto clave, el arrepentimiento. Pero ojo, porque no toda tristeza es igual. Ya vamos a ver por qué. Para captar la idea de arrepentimiento de la que habla el texto, hay que conocer una palabra en hebreo, naham. Esto no es una simple culpa o tristeza, no. Describe un dolor tan, pero tan profundo que te obliga a cambiar de rumbo. No es un sentimiento pasivo, para nada. Es un catalizador que te empuja a la acción. Aquí el texto traza una línea súper clara entre 2 tipos de dolor. Por un lado, el remordimiento, que llama la tristeza del mundo. Es esa que se queda estancada en la culpa y, según el texto, te lleva a la muerte espiritual. Pero por otro lado está el arrepentimiento, la tristeza que viene de Dios, que lo que hace es impulsar un cambio de dirección, un giro hacia la salvación y la restauración. El ejemplo de manual del remordimiento es Judas. Él sintió una pena horrible, confesó su error, hasta devolvió la plata. Pero su dolor no lo llevó a cambiar. Al contrario, lo hundió en la desesperación y el resultado, como dice el texto, fue la muerte. Y en el otro extremo lo tenemos a Pedro. Él también falló. ¿Y de qué manera? Y sintió un dolor tremendo. Pero su tristeza lo impulsó de vuelta hacia Jesús. No huyó de su error, sino que corrió hacia la fuente de restauración. Esto, para el texto, es el arrepentimiento genuino en acción. Entonces, si una persona se arrepiente de verdad, ¿qué pasa después? Esto nos lleva al tercer pilar, el perdón. Y aquí el texto es radical. Dice que no se trata de un esfuerzo humano, para nada, sino de una acción puramente divina que funciona con una lógica completamente distinta a la nuestra. Para subrayar esto, el texto resalta un término hebreo, salá. Y fíjense qué interesante. Este verbo se usa única y exclusivamente para Dios cuando perdona pecados. Nunca, pero nunca, se usa para describir el perdón entre personas. Esto ya nos dice que el perdón del que estamos hablando juega en otra liga. Para visualizar este perdón divino, el texto nos lleva a un ritual antiguo y muy poderoso: el día de la expiación. Imaginen la escena. Un macho cabrío era sacrificado. Luego, sobre un segundo animal, el sacerdote ponía las manos, como transfiriendo simbólicamente los pecados de toda la gente. Y después, a ese chivo expiatorio, lo mandaban al desierto, para que se perdiera y no volviera nunca más. El mensaje era visual, era visceral, el pecado se elimina, se aleja para siempre. Esa idea de eliminar por completo el pecado conecta perfecto con esta frase. El texto argumenta que el perdón verdadero, ese que limpia de raíz, no puede nacer de nuestra propia naturaleza.
solo es posible a través de una naturaleza renovada, o sea, una transformación que viene de una fuente divina. Ahora, una aclaración súper importante. El perdón divino del pecado, según el texto, es una cosa, y las consecuencias terrenales de los actos son otra. El ejemplo del ladrón en la cruz es clave. Él recibió el perdón para la eternidad, pero no por eso lo bajaron de la cruz. La consecuencia de su acto siguió su curso. Bueno, ya vimos una figura divino-humana, la necesidad de un arrepentimiento que transforma y la mecánica de un perdón que es divino. Todo esto nos está llevando al destino final de este camino, la salvación, la restauración definitiva. Para esto, el texto se basa en un principio teológico que es central y que nos recuerda al antiguo ritual del sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esta idea es la llave para entender cómo se alcanza, según esta visión, la salvación. Y aquí es donde todos los hilos se juntan. La muerte de Jesús se presenta como el sacrificio definitivo, el último. Ese derramamiento de sangre final es, según esta teología, el acto que paga la deuda del pecado de la humanidad, comprando así la salvación que se ofrece. Y el significado se pone todavía más bueno si vemos de dónde viene la palabra salvación. En hebreo, yashá significa algo así como estar a tus anchas, tener espacio, ser liberado. Y en griego, sozo, es ser rescatado del peligro. Las dos juntas pintan un cuadro de liberación total, ser salvado del peligro para poder al fin vivir en libertad. Así que ahí lo tenemos, un camino trazado, desde una figura que es Dios y hombre, pasando por una tristeza que te cambia, un perdón que borra todo, hasta un rescate final hacia la libertad. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo un mapa como este le da forma a la visión del mundo y a las acciones diarias de alguien que decide seguirlo? Esa ya es una reflexión que va mucho más allá de la teoría.